Últimamente hay bastantes accidentes aéreos. ¿Y esto por qué ocurre? Como la economía realmente está mal a nivel mundial, por supuesto, las aerolíneas se resienten y empiezan a recortar gastos y ya el mantenimiento pues no lo hacen como antes. Por eso, desgraciadamente, ocurren bastantes accidentes aéreos, porque esos aviones, esas aeronaves, realmente necesitan reparación. Por eso llega un momento que caen. Y nuestra vida, aunque tenemos el privilegio de ser hijos de Dios, a veces es así, ¿verdad? Necesitamos reparación, porque aunque por gracia de Dios tenemos el Evangelio de Jesús el Cristo, que es poder de Dios para salvación, pues a veces nos quejamos cuando no salen las cosas como nos gustaría, cuando no se cumple nuestro plan, nuestra propia meta. Nos quejamos, nos desanimamos, sale la crítica. Por eso también necesitamos esa reparación para nuestras vidas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Por supuesto, Dios siempre nos da la respuesta y lo hace a través de la palabra. En el día de hoy estamos celebrando el culto de acción de gracias. Y no se tiene que quedar solo en una apariencia, hay que entender realmente la esencia. ¿Por qué estamos dando culto de acción de gracias? Es gratitud, ¿verdad? Pero ¿gratitud a qué? Si estamos agradecidos por las cosas físicas, temporales, somos como las olas entonces. Porque cuando tenemos esas cosas, gracias, ¿no? Pero cuando no están, ya desaparece la gratitud y empieza el lamento, el lloro. Por eso hay que tener gratitud como Pablo, por las cosas eternas, por las cosas que no se ven con nuestros ojos. Y ciertamente Pablo en el pasaje de hoy está hablando algo muy importante. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva, el regalo, el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El regalo, el don de Dios, el precioso evangelio de Jesús el Cristo, que es el mayor regalo que nunca jamás hubiéramos podido recibir si no hubiera sido por la gracia y misericordia de Dios. Y es algo eterno. Ya nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Por eso hay que tener gratitud, como Pablo, por las cosas eternas. Pablo estaba tan agradecido por este precioso evangelio que todo lo humano, y Pablo tenía un nivel humano muy alto, todo comparado con el conocimiento, con el valor del Evangelio de Jesús el Cristo, todo me era como basura, decía Pablo, todo era basura comparado con este precioso Evangelio. Y esa es la gratitud que tenemos que estar restaurando por la dádiva de Dios, Jesús el Cristo. Esa es la gratitud. Cuenta una leyenda que Satanás, los demonios, fueron a un país para destruir todas las aldeas, todos los pueblos. Pero hubo solo una aldea que no podían destruirla. Esa aldea tenía como nombre gratitud, agradecimiento. Y por supuesto, esto es una leyenda, pero realmente cuando estamos agradecidos a Dios por el Evangelio de Jesús el Cristo, Satanás huye, no puede hacer nada, ahí no puede engañarnos, ¿verdad? Pero si estamos con quejas, con lamentos, con críticas, ahí realmente Satanás destruye totalmente las vidas, las familias, los matrimonios, porque él ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero cuando estamos reparándonos a través de la gratitud, que es la manera de repararnos realmente espiritualmente, ahí Satanás huye. Por eso es tan importante que estemos restaurando esa verdadera gratitud, ese verdadero agradecimiento.
Y el pueblo de Israel había sido liberado 400 años como esclavos y por gracia de Dios, a través de ese sacrificio de sangre que es un tipo de Jesús en Cristo, fueron liberados. Pero al entrar al desierto, incluso antes, ya estaban quejándose. Bueno, ¿y qué? ¿Nos van a matar? ¿Y esto? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora de qué vamos a vivir? Y otros ya estaban pensando, ¿para qué hemos salido con lo bien que estábamos allí? Realmente necesitaban reparación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con ese estado espiritual no podían disfrutar de esa verdadera vida, de esa vida en abundancia que hemos recibido a través de Jesús en Cristo. Con ese estado espiritual, ¿cómo iban a conquistar la tierra de Canaán, que estaba habitada por 7 tribus, por 31 reyes? No se podía, ¿verdad? Hacía falta reparación. Y el Señor, que nos ama con amor eterno, les dio la manera de poder repararse, de poder sanarse. Por eso les dio esas 3 fiestas. La fiesta es algo muy alegre, ¿verdad? Muy divertido. La fiesta es algo que causa emoción, que uno se alegra, ¿no? Le gusta a la gente la fiesta. Pero esas 3 fiestas, no solo está el aspecto de divertirse, lo importante era el contenido, la esencia, las cosas eternas. Y tenemos que conocerlas para poder estar cada día agradecidos, para poder disfrutarlas, hasta el punto de que tenemos que poder compartirlas. Por eso la manera de reparar al pueblo de Israel, la manera de reparar nuestro estado espiritual, es que estemos restaurando ese verdadero agradecimiento por las cosas eternas. Y la primera fiesta, ¿cuál es? La Pascua, la salvación. Y el pueblo de Israel eran esclavos, no había manera humana de salir de ese sufrimiento. Un esclavo vivía, pero no tenía vida, no le pertenecía la vida a él, sino a sus dueños. Y los dueños los trataban como meros animales. Si se molestaban, los podían matar tranquilamente, no ocurría nada absolutamente. Y así vivían 400 años y no había manera de salir de ahí. Y eso habla también del estado espiritual de las personas separadas de Dios. Nosotros, por ese pecado original y sus consecuencias que hemos heredado de los primeros seres humanos, nacimos también en ese estado de esclavitud, esclavos primeramente de Satanás. Por eso el Señor en Juan 8:44 dice a los fariseos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, la gente no es consciente, pero Satanás, que es real, solo la palabra de Dios lo muestra, está engañando a todas las personas, está controlando a todas las personas separadas de Dios, como marionetas. Los mueve y ni se dan cuenta de que están siendo totalmente dominados por él. Éramos esclavos también del pecado, porque a través de ese pecado original nuestra naturaleza cambió, se hizo una naturaleza pecadora que tiende a pecar, sin hacer fuerza, sale solo. Y esos pecados son puras cadenas. La gente, aunque se da cuenta que está haciendo mal, no puede salir, no puede vencer por sus fuerzas al pecado, porque el pecado se ha enseñoreado de todas las personas separadas de Dios. Y es terrible, porque uno se da cuenta: voy a la destrucción, voy a destruir mi matrimonio, voy a destruir a mis hijos, pero no puede salir, no puede romper esas cadenas, porque está totalmente esclavizado espiritualmente. Y también éramos esclavos de nuestro destino. Nuestro respaldo era el respaldo del infierno. Íbamos una eternidad a ese lugar eterno de sufrimiento y no había nada para poder cambiar ese horrible destino que muchas personas, desgraciadamente, ya están experimentando en este tiempo, en sus vidas. Son infiernos. Y la gente es esclava y no lo sabe. Y recuerdo
Un conocido nuestro era una persona que tenía una gran empresa a nivel internacional, de una familia muy bien, y tenía una familia muy bonita, sus hijos tenían muy buena relación, tenían sus amigos, era gente muy normal, y que todo parecía que le iba estupendamente. De repente un día ocurrió algo muy extraño. Esa persona desapareció. ¿Qué ocurrió? No es que lo raptaran, no, se fue con una chica que había conocido en la cafetería. De repente dice que se enamoró y dejó la empresa, dejó la familia, dejó sus amigos, todo, y se fue. Lo dejó todo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo una persona puede llegar a ser engañada de esa manera? Porque realmente las personas en ese estado son esclavas. Y Satanás les engaña continuamente. Por eso parece a algunos que tienen éxito, pero sin Cristo es un falso éxito. Llega un momento que todo explosiona. No sabemos por dónde, no sabemos cuándo, pero desgraciadamente en ese estado de esclavitud y de sufrimiento, un día todo se va a caer, todo. Solo la palabra de Dios, que es la verdad, nos muestra esa realidad. Y ese era también nuestro estado. Y no había manera de salir de ahí, porque la palabra enfatiza claramente que el hombre en ese estado, aunque se esfuerce, aunque intente por sus fuerzas regresar a Dios, es absolutamente imposible. Por eso, ciertamente, solo por gracia, por la misericordia de Dios, Él nos da esa dádiva. Porque la paga del pecado es la muerte, es lo justo, es lo que merecíamos, y Dios es justo. Pero Él también es amor y misericordia. Y en su amor y su misericordia, Él nos dio una dádiva. Él, por amor a nosotros, se hizo hombre y pagó por nosotros lo que teníamos que pagar nosotros para poder recibir esa salvación solamente a través de la fe en el nombre de Jesús el Cristo. Y eso es la Pascua. No podían salir de la esclavitud, pero a través de Moisés, sacrificio de sangre, Éxodo 3:18, y esa sangre pintarla en los postes, en los dinteles de la puerta. Y va a pasar un ángel exterminador, y cuando mire a esa puerta, si está la sangre, pasaré de largo. Y la palabra Pascua en hebreo Pesaj significa pasar de largo. ¿Qué quiere decir eso? Que si está la sangre, pasa de largo. Ahí hay vida. Donde hay sacrificio, donde hay fe en Jesús el Cristo, hay vida. Pero si en esa puerta no hay sangre, ahí hay muerte. Solo en Jesús el Cristo podemos tener esa verdadera salvación. Podemos tener la verdadera vida, la vida eterna de Dios. Ese es el regalo eterno que Dios nos ha dado por gracia a través de Jesús el Cristo. Por eso, ¿qué nos queda hacer nosotros? Agradecer. Agradecer. ¿Cuánto? Cada día. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón, con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Agradecimiento. Eso es la verdadera reparación. Hay que restaurar. Tenemos lo más precioso, lo más valioso, esa salvación solo por gracia de Dios a través de Jesús el Cristo. Éramos esclavos, estábamos totalmente con un destino eterno hacia el infierno y estábamos atrapados en pecado, pero a través de la obra suficiente y completa de Jesús el Cristo, a través del don de Dios, hemos sido salvados, rescatados, redimidos. Somos libres, somos hijos de Dios. Y Pablo, él lo conocía muy bien, porque él sufrió, él intentaba salir de la esclavitud que él sabía que tenía, porque conocía la ley, y la ley es como un espejo. Te hace darte cuenta que eres pecador, porque Dios dio la ley justamente para eso, para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y que no podíamos salvarnos por nosotros mismos. Y de esa manera buscáramos al único y suficiente Salvador, la dádiva de Dios, Jesús el Cristo. Y Pablo, él
que se esforzaba como religioso hasta el punto que era fariseo, perseguidor de la iglesia, allí en Hechos 9, camino de Damasco, una gran luz le apareció. Cayó al suelo. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y allí pudo recibir la dádiva de Dios, la salvación, al creer en Jesús el Cristo, al recibirlo en su corazón. Por eso Pablo estaba tan agradecido. Soy deudor a judíos, a griegos, por supuesto, soy deudor a ti, Señor, porque yo, que era perseguidor de la iglesia, que era pecador, tú a través del Evangelio me has salvado, me has redimido, y por tu gracia tú me vas a utilizar como un instrumento para predicar, para proclamar tu precioso Evangelio. Él tenía ese agradecimiento cada día por las cosas eternas que nada ni nadie nos puede arrebatar. Y hay que restaurar cada día esa acción de gracias por esa salvación que es la Pascua. Y no solo eso. ¿Cuál es la segunda fiesta? El Pentecostés. Cuando entraron al desierto ya estaban quejándose, desanimándose, y aunque somos hijos de Dios, somos iguales. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora de qué voy a comer? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida y en el futuro mi matrimonio? ¿Qué va a pasar? Así vivían en el desierto. Pero el Señor no solo nos ha salvado. Dentro de esa salvación también está el Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? El Espíritu Santo, que nos guía, que obra, que nos da el poder. Y el Señor lo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor, que ha resucitado, está con nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar agradecidos. No seamos engañados por las circunstancias. El Espíritu nos da el poder para tener victoria en nuestra vida presente hasta que vayamos a la presencia de Dios. Dios tiene todo preparado para nosotros, pero si no restauramos el agradecimiento, somos como el pueblo de Israel en el desierto, quejándonos continuamente. Pero allí el Señor tenía todo preparado para ellos. Tenían hambre, el maná, las codornices. Tenían sed, el agua de la roca. Tenían calor, la columna de nube. Tenían frío, la columna de fuego. Todo estaba preparado para ellos. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos guía. Él nos guía a través de la palabra. No estamos solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, con todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso hay que restaurar el agradecimiento. No solo por la salvación, sino porque también el Espíritu Santo, que es Dios, está con nosotros todos los días y nos da el poder, nos da realmente la dirección. Y vemos cómo en el Nuevo Testamento, en Hechos 2, del 1 al 3, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo sobre ellos y en ese momento fueron transformados, restauraron el agradecimiento y fueron utilizados grandemente para llevar este Evangelio, porque el poder del Espíritu Santo es para ser testigos, para proclamar que Jesús es el Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. Por eso Pablo, que lo sabía muy bien, a los hermanos de Corintios, 1 de Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Restaurar el agradecimiento, sois hijos de Dios. No estéis en peleas, en divisiones. Hay que salir totalmente de ahí. Tenéis que saber que tenéis ya la mayor respuesta. El Espíritu Santo está en vosotros. Dad gracias. Y empezar a restaurar ese estado espiritual. Y el Espíritu nos guía. Pablo era guiado, oraba, tomaba la palabra y recibía la guía perfectamente del Espíritu Santo. Y también el Espíritu Santo obra cuando oramos en el nombre de Jesucristo. Por eso Pablo, él disfrutaba de esa plenitud del Espíritu Santo. Esa carta que escribió desde la cárcel, la carta a los filipenses, es llamada la carta ¿de qué? De la queja,
de la incredulidad. No, estaba en la cárcel injustamente, pero esa carta es llamada por los teólogos la carta del gozo. Regocíjate, otra vez digo, regocíjate. Estaba Pablo dando gracias constantemente dentro de la cárcel y lo iban a matar físicamente, iba a ser martirizado, él lo sabía, pero estaba animando a la iglesia, él estaba disfrutando. Dicen algunos teólogos que Pablo no estaba preso de la cárcel, sino que la cárcel estaba presa de Pablo, porque a través de él el evangelio resplandeció en ese lugar, en todo el pretorio, y él estaba animando a la iglesia. El que estaba preso, que estaba próximo a la muerte física, estaba animando a todos, regocíjate. Y el gozo es un fruto del Espíritu. Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él estaba dando gracias. Como dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, dad gracias por todo, por todo, por todo, hasta lo que no entendemos, hasta lo que no nos gusta, hay que dar gracias, totalmente. Y es así. Y recuerdo que me contaron un hermano que había recibido la salvación, él venía de la adicción a las drogas, y él recibió a Cristo, fue sanado, y él le enseñaron, regocíjate, hay que dar gracias por todo, y esa palabra la tomó, y no solo la tomó, la aplicaba cada día, gracias por todo. Yo un día estaba clavando un clavo, y se le desvió el martillo, y se pegó en el dedo, y empezó a chorrear sangre. ¿Y qué dijo este hermano? Gracias, Señor, gracias. Y al principio pensábamos, ¿no? Bueno, esto lo está llevando a un punto excesivo, pero si uno lo piensa, podía haber sido peor, ¿verdad? Podía haber sido peor. Por eso hay que dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 8:28 que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Y Dios es soberano. Él tiene el control, el dominio de todas las cosas. Por eso, agradecimiento. Y Pablo tenía agradecimiento por esa salvación en Cristo y también por la morada, por la guía, por el poder del Espíritu Santo. Pentecostés nos da el poder para superar, para vencer cada tentación, para ser testigos, para proclamar este evangelio. Hay que estar dando gracias, restaurar ese verdadero agradecimiento. Y esa es la verdadera reparación. Y también por esa tercera fiesta. ¿Cuál es? La cosecha. Cosecharon hasta el punto que tenían que guardar en el almacén. Y la cosecha nos habla de nuestro respaldo, el reino de Dios. El reino de Dios que ya disfrutamos en nuestras vidas, cuando estamos dejando gobernar a Cristo, cuando seguimos su palabra y su deseo. El reino de Dios que se establece al orar, esas obras que se levantan donde estamos. Y el reino de Dios que vamos a ir cuando vayamos a su presencia. Por eso ciertamente es nuestro respaldo, es algo eterno. Y tenemos que estar agradecidos por ese respaldo del trono celestial. Por eso, durante el desierto, ¿qué les dio? El tabernáculo, una iglesia móvil. ¿Para qué? Para dar culto. Y necesitamos restaurar ese culto personal. Es la manera de recibir el poder del trono en nuestras vidas. El poder de lo alto, eso es lo más importante. En el desierto estaban centrados en ese tabernáculo. ¿Por qué? Porque si no somos engañados por lo que vemos, por lo que sentimos. Pero hay que estar dando ese culto 24 horas a Dios, recibiendo el poder del trono celestial, esas respuestas que trascienden el tiempo y el espacio. De esa manera la luz del evangelio va a resplandecer en nuestras vidas, en cada lugar que estemos. Y también, de esa manera, vamos a poder ver cómo la oscuridad es quebrantada, porque Dios envía a sus ángeles. Y ciertamente durante el desierto tuvieron que combatir, pelear con otras tribus. Y eso habla de la guerra espiritual que tenemos que lidiar. Pero ya Cristo ha vencido a Satanás. Por eso si estamos orando, haciendo esa batalla espiritual en oración, Satanás es quebrantado, la oscuridad es quebrantada. ¿Hasta qué punto? Hasta que Satanás será aplastado bajo nuestros pies, como dice en Romanos 16:20. Por eso es el respaldo que tenemos. Y también la fiesta de la cosecha.
son las obras que Dios está haciendo de la evangelización mundial. Dios nos ha escogido para ese propósito. Por eso que en este día, conforme a la palabra, dejemos de mirar los problemas, dejemos de quejarnos, dejemos de estar engañados. Ya tenemos todo a través de la dádiva de Dios, del regalo eterno de Jesús el Cristo. Y hay que estar restaurando el agradecimiento. Agradecimiento por esa salvación que es eterna en Jesús el Cristo. Agradecimiento por el Pentecostés, el Espíritu Santo que mora en nosotros y nos da el poder para ser testigos. Y agradecimiento por la cosecha, nuestro respaldo, el trono celestial y la obra de la evangelización que Dios está cumpliendo en nuestras vidas y a través de ellas. Por eso que en esta semana podamos de verdad estar 24 horas dando gracias a nuestro amado Dios.